Buenas tardes a todos. Comenzamos, quería dar la bienvenida al noveno webcast de Fellow Funders, una iniciativa que hemos, la de Cerca de ti de Fellow Funders, que empezamos para intentar aportar soluciones y la mayor cantidad de información posible sobre esta crisis que nos está ocupando y preocupando a todos. Y bueno, hoy quería dar la bienvenida a la Fundación Civismo, que colabora con nosotros en este nuevo webcast, donde hablamos de cómo será el mundo de la economía y la empresa después de esta crisis. Para aquellos que no conozcáis Fellow Funders, en primer lugar, bueno, deciros, yo soy Raimundo Martín, uno de los socios de Fellow Funders. Contaros que Fellow Funders es una firma independiente, una boutique financiera cuya misión es apoyar a pymes y startups en sus planes de expansión y consolidación, a través siempre de ayudarlas a optimizar su modelo de financiación. Para ello tenemos 4 líneas fundamentales de negocio. Una primera línea que es Fair Value, que es una línea de valoración de compañías, valoración de empresas. No hablamos tanto en cuanto a la valoración de startups y pymes, de dar un número de cuánto valen, sino de tener una evaluación más en profundidad, de evaluar su modelo de negocio, su competencia, y al final hacer una valoración que le permita tanto al propietario como a alguien que vaya a invertir en la compañía tener un contraste o una forma de saber si realmente el mercado y el propietario tienen la misma idea sobre cuánto vale su compañía. Una segunda línea, que es nuestra línea de crowd investment, que al final para las startups nos sirve para levantar equity para esos proyectos que, una vez analizados, creemos en ellos y consideramos que son muy interesantes en el medio y largo plazo. La tercera línea, que sería la consultoría financiera, que nosotros la llamamos Alternative Assets, y donde realmente ahí asesoramos a las compañías cuál es el mejor camino para optimizar su estructura financiera. Algo que está yendo de mayor importancia todavía en estos momentos de crisis, donde la crisis de liquidez y sobre todo de saber, de orientación de muchas de las pymes está siendo importante. Ahí las ayudamos bastante. Y nuestra última división es la de Capital Markets, donde quizás es el último paso para esta pyme, que es cuando quieren salir al mercado. Y ahí somos asesor registrado de MAP para cotizar en el mercado alternativo español, de Euronext, y somos también preferred partner de OTC para Estados Unidos, con lo cual cubrimos un poco todas las necesidades que puedan tener estas compañías. Nuestros compañeros de viaje de hoy, la Fundación Civismo, pues quizá comentaros que es una fundación que, por decirlo muy rápidamente, ante todo lo que intenta es fomentar la libertad del individuo, es decir, esa libertad de decidir y al final para ellos es importante, pues, una fundación que aglutina profesionales independientes de diferentes ámbitos y que lo que intentan es ayudar al individuo a que se cree una opinión, siempre, como os decía, defendiendo esa libertad individual y cuyo ejercicio, según ellos, debe defenderse y estimularse, y esta libertad debe preservarse en todas sus manifestaciones, y en especial hablamos de la libertad de expresión, de la libertad de educación y la libertad económica, que creemos que es un elemento fundamental para la prosperidad de cualquier sociedad. Al final, yo creo que es una defensa de esa libertad que bueno, la mayor parte de nuestros clientes, el empresario, defienden diferentes concepciones. Y quisiera ya presentar a los panelistas. En primer lugar, a Juan Ángel Soto, director de Civismo. Juan Ángel es graduado en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad de Navarra, con estancias en HEC, Montreal y en la Universidad de París, la Sorbona, y graduado en Ciencias Políticas y Administración por la UNED. Tiene un máster en Teoría Política y Legal por la UCL de Londres. Además, Juan Ángel colabora con diferentes think tanks como Acton Institute o el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y ha realizado
investigación en economía del desarrollo en el Navarra Center for International Development y políticas públicas en el St. Mary's University de Londres. El siguiente ponente es Álvaro Martín. Álvaro es investigador de la Fundación Civismo. Álvaro es estudiante en la Cambridge University. A pesar de su juventud, es autor de 2 libros, uno publicado en 2017, In Defense of Freedom, prologado por Daniel Lacalle, La Revolución del Mercado, publicada en 2018, prologado por Lorenzo Bernardo de Quirós, y además ha participado en un tercer libro, junto con disidentes y exiliados venezolanos, donde escribió el capítulo relativo a las soluciones económicas para Venezuela, la obra titulada Salvemos Venezuela. Álvaro, como decía, es investigador de civismo, escribe sobre economía en su blog personal, El Rincón del Parquet, y aparte colabora con diferentes instituciones y think tank como Students for Liberty o Value School, que como sabéis pertenece a Cobas Asset Management. A través de artículos de temática fundamentalmente económica, colabora con radio, televisión y ha dado una charla TED sobre globalización. Por último, bueno, para aquellos asiduos a nuestros webcasts ya lo conocéis, es Mariano Colmenar, mi socio en Fellow Funders. Mariano es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares y MBA con especialidad en Finanzas por la Universidad de San Francisco, School of Management. Una gran parte de su carrera profesional la ha desarrollado en bancos de inversión globales, basado tanto en Madrid como en Londres, en los que ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en el área de Equity Research, analizando compañías cotizadas y dirigiendo equipos multi-assets y manteniendo una estrecha relación con inversores institucionales. En su etapa más reciente, Mariano ha sido director general y responsable de la cartera crediticia corporativa del Instituto de Crédito Oficial y paralelamente ha participado en varios comités de inversión de fondos de capital privado, facilitando la financiación para pymes y apoyando activamente al sector emprendedor, del cual se considera un máximo defensor. Hoy, la charla de hoy va a estar recogida en 4 bloques, por contaros el formato. Estos 4 bloques hablaremos de perspectivas de política económica y global. Iremos haciendo preguntas a cada uno de los ponentes, perspectivas de económica regional, posteriormente las locales y unas conclusiones de cuál creemos que va a ser, cómo va a quedar la economía, nuestra visión después del COVID-19. Entonces, me gustaría empezar con Juan Ángel. Buenas tardes, Juan Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y un poco por empezar, parece ser que la crisis generada por el COVID es un punto de inflexión o un acelerador de la historia. Es decir, yo creo que hay un cambio muy, muy importante para todos nosotros, tanto en la propia economía como yo creo que incluso internamente para cada uno de nosotros. Desde el punto de vista de la geopolítica global, ¿cómo ves tú el mundo del mañana o cómo ves el equilibrio de fuerzas, sobre todo a nivel global, entre Estado y sector privado? ¿Cuál es tu visión general de lo que va a ocurrir después del COVID? Bueno, la pregunta tiene tela, no es de fácil respuesta. Yo en efecto creo, como se está diciendo mucho, se está escribiendo muchísimo, la verdad, en estos 2 últimos meses, que la crisis del coronavirus es un punto de inflexión. Pero al contrario de lo que se suele decir, yo creo que no es un punto de inflexión en el sentido de punto de retorno o un giro brusco. Mucho se habla, por ejemplo, de que esto pues supone un freno casi en seco al proceso de globalización o a esa convergencia global estructurada en torno a las organizaciones del denominador del liberal internacional y que por contra pues conlleva un resurgimiento del Estado-nación. Yo creo que en efecto se está potenciando el estatismo, pero creo que también va a haber un fortalecimiento de las pretensiones de esa estructura global. Y en ese sentido, el punto de inflexión yo lo veo como un acelerador, un catalizador de una tensión que ya se venía produciendo de antemano, de forma previa a esta crisis. Una tensión que va a seguir existiendo, pero acentuada en este caso. Entre, en este caso, el Estado y el orden liberal internacional o ese proceso de gobernanza mundial. Esto es un poco como yo lo veo. En cualquiera de estos 2 escenarios, mucho me temo que, tanto en el de la gobernanza global como en el del fortalecimiento del Estado, ese estatismo al que nos referimos,
pues yo creo que lo público va a adoptar cada vez más un papel predominante. Se verá fortalecido en detrimento de lo privado. Muy a nuestro pesar, me parece a mí. Pero es un poco la visión que tengo yo, y porque los periodos de crisis legitiman o imprimen una cierta sensación de legitimidad, que es a lo que se dedican las leyes en algunas ocasiones, las menos, pero así lo hacen, pues para la adopción de medidas extraordinarias, y en algunos casos directamente ilegales, como es la intervención en la empresa privada, la nacionalización de empresas, el cierre obligatorio de comercios, de locales y establecimientos, esos poderes extraordinarios que hacen que, bueno, pues que lo privado esté sometido un poco al arbitrio de lo público. La España de hoy pues es un ejemplo bastante pues clarividente de este fenómeno. El problema es cuando la situación extraordinaria, o así lo veo yo, pues se convierte en ordinaria por prolongarse demasiado en el tiempo, y es un grave peligro. Y ya centrándonos en el sector privado y sin ánimo de ser derrotistas, pues conviene destacar también que en los periodos de crisis pues hay quienes se aprovechan de los mismos y surgen grandes oportunidades. Además de acometerse, aunque sea por las bravas, pues procesos, si se quiere, de purificación o de cribado del sistema, dado que acostumbran a sobrevivir pues las mejores capacitadas, las empresas mejor adaptadas al cambio, etc. Dicho esto, que las crisis acostumbran a surgir grandes oportunidades, también el avance de lo público me parece a mí que se va a manifestar en el hecho de que ese capitalismo de amiguetes, ese crony capitalism, también se va a fortalecer, porque ante el avance del Estado va a haber quienes, en especial la grande empresa, pues quienes se sitúen muy cerca del legislador para susurrarle al oído y estar cerca de esas esferas de poder y poder aprovecharse de ello. Entonces son tiempos convulsos, a mi juicio. Sí, yo creo que estamos muy de acuerdo en todo esto, y eso, lógicamente, yo creo que a todos y al final al empresario de a pie, pues le preocupa, lógicamente. Entonces, desde el punto de vista, Álvaro, desde el punto de vista ya más macroeconómico, ¿cómo crees que después de esta crisis y todos los vaivenes que están teniendo, como bien ha dicho Juan Ángel, las diferentes políticas más o menos intervencionistas, pero sí con un peso mayor del Estado, ¿cómo crees que van a quedar las economías globales después de esta crisis? ¿Cómo afectará realmente a la globalización? Es decir, ¿realmente estamos dando un paso atrás en la globalización? ¿Hay unas políticas defensivas de las grandes economías o no? ¿Hay marcha atrás ahí o no la hay? Y por último, ¿se verá realmente resentida? Es decir, ¿realmente veremos que todos los alardes de proteccionismo, ahora que vemos en algunas economías, realmente van a ser efectivos o va a ser solo momentáneo? ¿Cómo vemos ese tema? Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta no es que esta crisis tiene dos facetas. Por un lado encontramos un shock de oferta muy fuerte, principalmente ¿no? por este confinamiento forzado, lo que han denominado ¿no? el gran encierro desde instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que impidió la producción no solo durante el periodo de confinamiento en Europa, sino incluso algunas semanas previas. Vimos cómo las cadenas de producción en China cerraban algunas semanas antes y los componentes no podían llegar a países como España, a las fábricas de ensamblaje de automóviles, por poner un ejemplo, ¿no? Eso se ha ido reproduciendo a lo largo de todo el planeta. Y luego ha ocurrido una cosa, cuando China ha comenzado a recuperarse, a volver a sus tasas de crecimiento, que por cierto será uno de los pocos países, si no el único de los importantes, en salvar un crecimiento negativo este año, luego hemos visto ese claro proceso ¿no? de freno de la globalización, por lo menos temporal, pero que ya venía arrastrándose de más atrás. Es decir, la guerra comercial entre China y Estados Unidos llevaba desarrollándose prácticamente a gran escala desde el año 2016, con fuertes tensiones desde el año 2021 con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, simplemente yo creo que es una tendencia que ya se estaba desarrollando en el mundo y que ahora hay dos opciones. Por un lado, puede reforzarse con la crisis del coronavirus y que los países, efectivamente, como comentabais, den un giro, ¿no? hacia darle una mayor importancia al concepto de Estado-nación, es decir, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, o que los países viren hacia un orden internacional liberal, pero con un mayor toque de socialdemocracia, ¿no? Es, digamos, una colaboración, entre comillas, forzada entre países para poder mantener el orden comercial global. Creo que ninguna de las dos opciones sería tremendamente positiva, pero también tenemos que pensar en cómo van a afrontar los países esta crisis. Es decir, creo sinceramente ¿no? que en el nuevo orden mundial internacional
hacen falta algunas políticas para tratar de salvar, ¿no?, la liquidez de las economías principalmente. En esto es muy importante la colaboración internacional por una razón, porque no todos los países parten del mismo punto. Algunos países están mucho más endeudados que otros, tienen un déficit mucho mayor que otros y esto hace que tengan un menor colchón fiscal para proveer, ¿no?, de inyecciones de liquidez a su tejido productivo. También vemos que hay fuertes diferencias en los mercados laborales. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, la gran flexibilidad del mercado laboral estadounidense permitirá que su economía, tal y como indican algunos organismos internacionales, como el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no?, o veíamos otro día algunas estimaciones de Bloomberg, recuperen todo su empleo si finalmente la salida del confinamiento es exitosa para finales del año 2020, mientras que en otros países como España veíamos que esto no sucedería prácticamente hasta el año 23 o 24, según algunas estimaciones. Todo ello, ¿no?, por la propia estructura del tejido productivo de la economía y por la flexibilidad del mercado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, principalmente yo creo que aquí hay dos puntos. El primero es evitar que las crisis de liquidez se conviertan en crisis de solvencia, tanto a nivel público como a nivel privado. Cuando hablamos a nivel público es muy importante, ¿no?, acudir a los mecanismos realmente eficientes y necesarios para financiarnos. Es decir, no podemos financiarnos únicamente emitiendo deuda soberana en los mercados, principalmente por la subida de la prima de riesgo que hemos visto en las últimas semanas y, lógicamente, por el mayor spread de la deuda que está sufriendo España en estos momentos. ¿Qué ocurriría? Nosotros, lógicamente, vamos a tener que alargar el proceso de repago de la deuda que teníamos pensado y tendremos que reestructurar mucha deuda en el futuro. Para ello es muy importante pensar que acudir a ciertos mecanismos europeos, que comentaremos a continuación, ¿no?, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad o el Banco Europeo de Inversiones, pueden salvarnos en parte reduciendo el coste de intereses a futuro que tengamos. Esos intereses, ese ahorro, ¿no?, en intereses a futuro, que algunas estimaciones ya lo plantean en 200.000 millones de euros en un plazo de 10 años, ¿no?, de aquí a 2030, nos servirían para proveer de liquidez a las empresas. Pero claro, estas políticas tienen que ser eficientes. ¿Cómo? Tiene que haber una evaluación ex ante y una evaluación ex post de las propias políticas. Porque para que ese dinero no termine al final, ¿no?, circulando por el mercado pues, sin tener ningún uso eficiente del mismo. Por ello es necesario, ¿no?, que las empresas que acudan a un crédito sean examinadas, se evalúe, se haga un análisis correcto de riesgo crediticio y que los avales públicos simplemente se provean a aquellas empresas que verdaderamente están teniendo una crisis de liquidez, pero que eran solventes previamente a la crisis del coronavirus. Es decir, tenemos que evitar que el coronavirus y las políticas públicas de liquidez que se desarrollen sean una oportunidad para zombificar la economía aún más de lo que ya estaba, ¿no? Si miramos los datos, por ejemplo, de la EAT, veremos que más del 50% de las empresas españolas estaban en pérdidas previamente a la entrada en la crisis del coronavirus. También tenemos que tener en cuenta que más de un 99% de las empresas españolas son pymes y micropymes, y entonces eso debilita nuestro tejido productivo. Y ya en último lugar, ¿no?, tenemos que tener en cuenta las debilidades del mercado laboral español, también para tratar de protegerlo y que el output gap, ¿no?, de la economía española no crezca mucho más de lo que ya lo ha hecho. Entraremos en detalle luego más adelante, en el último bloque, sobre el tema de España, con lo cual vamos a tener tiempo de hablar sobre esto. Yo quería un poco ver inicialmente la parte global y como continuación, Juan Ángel, mirando un poco ya las diferentes regiones y al final, pues como ha dicho Álvaro también, esta guerra China-Estados Unidos, esta guerra por tener la hegemonía comercial, ¿quién crees que va a salir reforzado de esta crisis? ¿Cómo ves el papel de Rusia en todo esto? Los países del Golfo Pérsico con los vaivenes que ha tenido el petróleo y también realmente, ¿dónde crees que queda Europa? Pues vamos a comenzar por el principio. Yo creo que siguiendo un poco la línea de lo anterior, esa tensión que se va acentuando con esto de la crisis del coronavirus, además de que se reactivan otras un poco latentes, sucede pues, a escala global, como veníamos diciendo, en esa tensión entre nacionalismo y globalismo, aunque esa es una terminología bastante simplista, y también sucede, como dices, a nivel regional. Y algunos ejemplos son muy evidentes. Como decía Álvaro anteriormente, pues las relaciones China-Estados Unidos se han deteriorado aún más. Nada apunta a que puedan repararse en el corto plazo. Y suponen pues, un frenazo en seco de ese proceso de desescalada en el que parecían haber entrado en enero de este año. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tensión China-Estados Unidos, pues se acentúa la tensión comercial
y también la tensión territorial, en lo que respecta especialmente a las áreas de influencia de estos dos países en el mar del sur de China. Aquí me vais a permitir un poco el bloque teórico, que es lo que a mí me apasiona, y tan solo mencionar algo que es bastante conocido, porque también se ha escrito mucho sobre la materia, y es que es raro encontrar un apasionado de la teoría política al que no le guste Tucídides y su historia de la guerra del Peloponeso. Y en ella explica pues, las razones que da pues, Tucídides, ¿no? Por las cuales él piensa que Esparta declaró la guerra a Atenas, al verse desplazada como potencia hegemónica. Y así lo explicó hace pocos años, me parece que lo sacó en 2017, un profesor de la Universidad de Harvard llamado Graham Allison, y acuñó nos rescató el concepto de la trampa de Tucídides, que se dice. Entonces, en este libro, que se llama Destinados a la guerra, pues realiza un recorrido histórico y ve cómo en los últimos 500 años, en las 16 ocasiones que una potencia ha desplazado a otra como potencia hegemónica a nivel global, pues esto ha conducido a la guerra en 12 ocasiones, en 12 de las 16. Es decir, esta tensión potencialmente podría llevar incluso a una escalada de violencia. Si bien es cierto que la guerra económica está considerada por muchos como parte de ese hard power, ¿no? Junto al poder militar. No sé si esto sucederá así, lo que sí que parece es que China va a salir reforzada de esta crisis y le va a comer, le va a ganar la partida a Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo. Entre otros motivos, porque tiene esa mayor capacidad resiliente y porque se va a recuperar económicamente antes que Occidente y dentro de Occidente que Estados Unidos, como ha mencionado también Álvaro. En cuanto a las potencias o hegemones regionales, que algunos llamamos también como estados bisagra, porque de ellos depende un poco su estabilidad regional, yo creo que se replica lo mismo. Esa tensión o ese interés por expandir su área de influencia, pues se va a ver aumentado por esta crisis porque muchos van a tratar de capitalizarla. Será el caso de Rusia, que va a seguir con su modus operandi habitual, y como un general cuyo nombre no pronunciaré ahora, pues señala muy acertadamente, Rusia, sin ser una superpotencia, actúa como si lo fuera. Y esto es igual de importante que lo primero. Y en ese sentido, pues Rusia tiene en su historial, en los últimos años, el ir físicamente a todos los conflictos sobre la faz de la Tierra, de forma que para arreglar cualquier desaguisado haya que contar con su beneplácito, haya que contar con él como actor local en ese caso. Entonces, pues se espera que Rusia capitalice esta crisis en Oriente Medio y también en Europa, especialmente ante la absoluta irrelevancia en la que se verá sumida Europa, la Unión Europea, más concretamente en los próximos años, e Irán 3/4 de lo mismo en el Golfo Pérsico. Porque ahora me corregirán los expertos en macro y en commodities, pero el petróleo pues volverá a sus andadas. Y esto sigue siendo una región estratégica. Sí, yo creo que es muy importante y eso es lo que me han sentado aquí. Yo creo que la geopolítica al final es la base de todo lo demás, porque esa lucha de poderes, además a mí me interesa mucho el tema de Rusia, es decir, que es verdad lo que acabas de decir, es decir, sigue actuando como una superpotencia sin serlo y sigue teniendo derecho de veto a todo, sigue vetando un montón de decisiones, con lo cual es un jugador muy importante que realmente desde el punto de vista económico ya no lo es. Entonces, pero es curioso que siga manteniendo ese poder. Ahora ya, Álvaro, desde el punto de vista económico y de esta nueva situación del tablero, cómo queda el tablero mundial, me interesa mucho ver algo que ya ha dicho Juan Ángel y es la pérdida de importancia de Europa respecto a estas grandes potencias. ¿Cómo quedará el bloque económico europeo? ¿En qué crees que puede, todas estas tendencias que hay ya también de anti-europeas y nacionalistas desde el punto de vista económico, cómo crees que va a salir Europa y si crees que va a salir dañado, se va a salir dañado algunos países miembros y además la Unión Europea saldrá dañada de todo esto? Bueno, yo creo que en primer lugar, ¿no? Tenemos que entender una cosa y es que la Unión Europea no está pensada como una unión económica desde el principio. Es decir, la Unión Europea es una unión política de países y en eso es lo que tiene que centrarse el análisis. Sí es verdad que la Unión Económica y Monetaria, sobre todo después del Tratado de Maastricht, se centra mucho más, ¿no?, en el plano de unión económica. Pero la unión económica como tal es bastante débil si lo comparamos, ¿no?, con otras áreas monetarias óptimas, como puede ser Estados Unidos en referencia al dólar.
¿Por qué digo esto? Nos encontramos, ¿no?, en un área monetaria óptima como tal, que es la zona euro, con algunos países excluidos de ella, pero con todos los países con unas estructuras económicas muy distintas. Pongamos por un lado los países del sur, tanto España como Italia, como Grecia, y vemos que son países con una deuda muchísimo mayor, con unas cuentas públicas mucho más desestabilizadas y que generalmente, ¿no?, tienen miedo a la ordenanza global de la Unión Europea en el plano económico. Mientras tanto, si vemos el discurso por el otro lado, ¿no?, por los países del norte, Holanda y Alemania, incluso vemos que tratan, ¿no?, a la Unión Europea y a las instituciones, sobre todo, por ejemplo, al Banco Central Europeo, como instituciones keynesianas, ¿no?, que favorecen el gasto público y, por decirlo de alguna manera no más coloquial, el despilfarro de recursos. Lo hemos visto esta misma semana con el Tribunal Constitucional alemán, ¿no?, y sus sentencias sobre el uso de, bueno, la extensión del programa de Quantitative Easing, en este caso el PEPP, como se ha denominado, estos 750.000 millones que destinará el Banco Central Europeo a compras de bonos soberanos en el mercado secundario. Y le ha dado 3 meses al Banco Central Europeo para que justifique no solo ese programa en base a las condiciones económicas actuales, sino también que aclare cómo prevén que no afecte a otras áreas, como por ejemplo la política fiscal, o no desestabilice la estructura económica de los propios países, que por cierto es uno de los principios que tiene el Banco Central Europeo en sus estatutos. Entonces, cuando miramos este terreno, ¿no?, tenemos que pensar en cómo, porque hay que realizar una política económica a nivel europeo y de eso no nos cabe ninguna duda. Hay que realizar una política que ayude a la convergencia económica entre países, no solo en el plano político, sino porque en el plano económico al final nos beneficia a todos tener un mercado único en el que el comercio global sea amplio y en el que todos los países más o menos tengan unos niveles de renta lo más similares posibles, ¿no?, para poder competir. En este sentido, ¿qué ha ocurrido? En los últimos años hemos visto que ha sido enormemente exitoso el proyecto del euro y vimos que tuvo algunos terremotos, como pudo ser en el año 2012 la crisis del euro, cuando Grecia quiso salirse. Yo creo que no veremos un escenario similar al de Grecia. ¿Por qué lo digo? El sector financiero puede que sea de los pocos sectores que hoy en día son mucho más fuertes que en el año 2008. No solo por la regulación que se impuso posteriormente, sino porque, por ejemplo, sus ratios de capital son mucho más altos. Los colchones contracíclicos de capital bancario han funcionado mucho mejor, las políticas macroprudenciales han funcionado mucho mejor que previamente a la crisis del año 2008 y afrontan esta crisis con mucha más fuerza, sobre todo porque no es una crisis de crédito, es una crisis de la economía real que si se hace una política pública efectiva se puede prevenir que devenga en una crisis de crédito. Luego, si Europa saldrá reforzada o no, como ya digo, no depende del papel que tomen las instituciones europeas. Creo que de momento, para mantener la liquidez de las empresas, se ha desarrollado una política efectiva, no se ha entrado en una estrategia, ¿no?, económica o una herramienta económica que yo creo que habría sido nociva para la estabilidad de la Unión Europea, como son los coronabonos, no solamente por la no idoneidad de los propios de cara en el plano político para los países del norte, ¿no?, y por las fricciones que podría haber generado y, como tú comentabas, haber incrementado ese discurso nacionalista en muchos países, como puede ser Austria, Holanda, Alemania, que ya tienen un discurso nacionalista, digamos, muy desarrollado, ¿no?, y que vemos que está empezando a surgir también con fuerza en los países del sur en los últimos años. Entonces, en este sentido, también en el plano práctico, los coronabonos hubieran sido un ideal imposible. Y explico muy rápidamente por qué. Si nosotros quisiéramos lanzar un bono europeo al mercado y quisiéramos que tuviera una calificación crediticia de AAA, que es lo mínimo que se espera, ¿no?, de estos bonos que lanzara la Comisión Europea, que sería la encargada de lanzar los coronabonos, necesitaríamos un colateral muy fuerte. Pero este colateral no podría depender de manera individual de cada uno de los países, porque eso no estaría dispuesto a nadie a aceptar. Tendría que ser un colateral proporcional, por lo tanto tendrían que ser fondos de la propia Unión Europea. Los fondos estructurales de la Unión Europea y el presupuesto europeo, sobre todo el plurianual, que dura 7 años, es un 1% del PIB del total de países de la Unión cada año, un 1% del Producto Interior Bruto. Cuando el gasto público medio en los países de la Unión Europea está en torno al 40, al 41 en España y para este año el 51, según las estimaciones con la caída del PIB nominal. Entonces, lo que no podemos esperar es que con un aval, con un colateral del 1% del Producto Interior Bruto, podamos sacar unos bonos estructurados al mercado y que en un plazo de tiempo tan corto como el que se necesitaba para obtener liquidez, vaya a ser un producto financiero consolidado con calificación crediticia de AAA. Por ello que creo que se ha actuado correctamente poniendo a disposición de los países un mecanismo que es opcional, recurrir a él, pero nunca obligatorio, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, creado por Mario Draghi en el año 2012, y que provee de 410.000 millones de euros para créditos a los países con una condicionalidad
que es variable. En este caso se ha probado que la condicionalidad sea mínima y sea simplemente que los fondos que se demanden al MEDE se empleen para gastos en la lucha contra el coronavirus o para cubrir deficiencias económicas de la lucha contra el coronavirus, pero nunca para gasto corriente. Luego también encontramos el Banco Europeo de Inversiones, ¿no?, que ha puesto 40.000 millones, cerca de 40.000 millones de avales sobre la mesa para que, a través del proceso multiplicador, ¿no?, de esos avales, podrían llegar a ser 200.000 millones de inyección al mercado. Y luego nos quedan dos mecanismos, que es, por un lado, el SURE, que es un mecanismo de fondos para pagar todas estas políticas de empleo que se están desarrollando. En España sería sobre todo, ¿no?, para pagar los ERTES, que se han aplicado ya a más de 4 millones de españoles. Y luego también tendríamos que tener en cuenta el Rapid Financing Instrument, que lo ha desarrollado la Unión Europea y que es un principio, ¿no?, de lo que se proponían algunos economistas, como Luis Garicano, que es un principio de fondo de reestructuración económica, pero sin llegar a ello. Son fondos adicionales que ha obtenido la Comisión para poder dedicarlos a los países que peor lo hayan pasado en la crisis del coronavirus. Estos fondos van sin ninguna condicionalidad y van a presupuesto futuro de la Unión, ¿no?, a recaudación futura. Entonces, bueno, básicamente creo que estos mecanismos pueden ayudar a la Unión Europea a salir fortalecida. Para ello, lo que es necesario también, ¿no?, es que a la hora, en un futuro, sobre todo durante la crisis, atender a la responsabilidad fiscal de los países que peor han entrado a esta crisis. Entre ellos están España, Italia, Grecia, Francia, que lleva con un déficit crónico más de 12 años. Creo que todos estos países deben tener un compromiso muy fuerte con la estabilidad fiscal, con la estabilidad presupuestaria y cumplir con sus acólitos, ¿no?, es decir, con todos aquellos que les han estado prestando fondos en estos momentos tan difíciles. Porque también tenemos que entender la posición de los países del norte, que son países que llevan desarrollando superávits, no solamente primarios, sino superávits estructurales, incluyendo el pago de intereses de la deuda, como son Alemania o los Países Bajos, y lógicamente creo que se ha llegado a una negociación muy exitosa con ellos, abriendo nuevas fronteras, ¿no?, a estos mecanismos de financiación europea y a que aceptarán a dedicar los fondos estructurales a otras partidas de gasto para los que no estaban diseñados. Yo creo que ahora, visto todo a vista de pájaro, porque al final aquí lo estamos viendo a vista de pájaro, ahora, Mariano, vamos a entrar en lo que realmente yo creo que a la mayoría de la gente que nos escucha llega un momento que le puede interesar, y es verdad que ha habido muchos cambios, Europa está inyectando dinero. Ahora, ¿cómo crees que serán deficientes estas políticas europeas para ayudar realmente a la empresa? ¿Y qué necesitaríamos desde el punto de vista ya de tu experiencia y de la empresa mejorar en estas políticas para que fuesen más eficientes y realmente cumplieran con su cometido? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, contestando a tu pregunta, Raimundo, vamos a ver, yo creo que son, digamos, ayudas o políticas europeas / españolas, pero al final lo que se da cuenta uno es que el marco genérico de estas políticas es el mismo. Es decir, aquí tenemos una situación en la que estamos sumidos en un confinamiento involuntario, sobrevenido, y bueno, pues desde el punto de vista de esa estrategia empresarial, es estrategia militar, o sea, realmente, ¿no? Aquí hay, digamos, tres partes que hay que solucionar. Yo diría la primera parte es claramente una parte de sálvese quien pueda, salvamento, pongámonos, digamos, a cubierto, y como vuelvo a decir, eso es común para todo el mundo. Hay otra parte que ya es, digamos, empecemos a salir a la calle, empecemos a salir al mercado y a ver cómo poco a poco podemos ir reconstruyendo esto. Y luego ya están digamos, ya la estrategia a medio plazo, viendo un poco cómo ha quedado configurado todo el sistema económico, empresarial, financiero, ¿no? Entonces yo diría, y esto al final es sentido común, es decir, yo creo que cualquier empresario, cualquier estratega y por supuesto cualquier gobernante tiene que pensar un poco en estos términos, ¿no? Y además se da el ingrediente adicional que en España pues somos miembros de la Unión Europea, y yo creo que el esquema, cuando lo ves, es muy parecido, digamos, sobre todo en la primera parte, ¿no?, la parte, digamos, de salvamiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay, pues, el esquema, vamos a ir parte por parte. Primero vamos a ver cómo se ha, de alguna manera, gestionado y cómo se han implementado esas políticas de ayuda, digamos, de primer auxilio. Yo creo que los
esquemas no han sido muy distintos, es decir, los esquemas de avales han estado, digamos, prevalentes en distintos países de la Unión Europea. Yo creo que lo que se ha intentado de alguna manera es hibernar, digamos, las salidas de caja, ¿no? De las empresas, porque al final se han visto privadas de hacer un poco su actividad, digamos, por causas totalmente exógenas, ¿no? Entonces, aparte, yo creo que el contexto ha sido pues muy parecido. Ha habido veces que los países con más recursos han tomado una acción más directa, en vez de avales con aportaciones directas, etcétera. Lo que sí creo que es muy distinto es el tema de la gestión, cómo se ha gestionado esto, ¿no? Yo creo que en España, a mi juicio, pues se ha gestionado esto de una manera subóptima. Es decir, yo creo que en la parte, digamos, de financiación, y es interesante lo que ha dicho Álvaro, porque claro, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo que aquí había un número importante, un porcentaje importante de empresas españolas que estaban en pérdidas o cuasi pérdidas. Pero claro, hay un tema de riesgo moral, ¿no? Es decir, tú de repente coges y, digamos, de alguna manera filtras y entonces por una serie de estadísticas, pues aquí financias, aquí no. Pues no, yo creo que fundamentalmente por ese carácter involuntario de alguna manera de esta crisis, esta crisis sobrevenida, pues yo creo que no ha quedado más remedio que inyectar de una manera, no diría masiva, ¿no? Pero al final con pocos criterios, digamos, de selección. Y este es un punto importante también, porque claro, el formato que se ha cogido, para mí es subóptimo también, porque claro, aquí se ha cogido, digamos, con el Banco Promocional del Estado, que es el ICO, proveyendo de avales a la banca, y utilizando a la banca digamos, de guerrero antifaz, siendo el que tiene que decidir, digamos, a quién financia y a quién no. Y no nos olvidemos, aquí, yo lo he dicho muchas veces, la banca tiene stakeholders. Es decir, la banca tú no le puedes pedir el infinito y luego no puede venir el presidente del gobierno diciendo, oye, que es que la banca no está haciendo los deberes. Es decir, la banca al final, aunque le dejes un 20% de riesgo, eso para los niveles de riesgo y los controles de riesgo de la banca es una barbaridad. Y el primero que lo pondría en tela de juicio sería el Banco de España, el supervisor, que obliga a la banca a mantener unos criterios, ¿no? Con lo cual, la primera parte, digamos, la asistencia coyuntural de salvamiento, digamos, a mi juicio se ha implementado probablemente la que se tenía que implementar desde el punto de vista financiero, pero gestionada de una manera, pues, un poquito, digamos, sui generis, ¿no? Por otra parte, está toda la parte, y siguiendo un poco en esta hibernación, digamos, un poco de los flujos de caja, pues está toda la parte de los ERTES, ¿no? Que bueno, pues también se está gestionando de una manera, yo diría, subóptima, porque al final el dinero no está llegando de una manera efectiva y hay incertidumbre sobre qué va a pasar cuando termine el estado de alarma. Y luego, por otra parte, están los impuestos, las moratorias y demás, que bueno, yo ahí sí me alineo un poco con la CEO, que dice que son claramente insuficientes, ¿no? Con lo cual, estas primeras medidas de salvamento, digamos, el marco era el correcto, pero la implementación a mí me parece subóptima. Luego iríamos a la segunda fase, ¿no? La fase de desescalada, esta fase en la que estamos ahora, ¿no? Bueno, pues al final aquí tenemos que poner la balanza y lo que yo vengo a llamar, de alguna manera, contagio, inanición, ¿no? Aquí tenemos los dos extremos, ¿no? Por poner una manera un poco demasiado gráfica quizá, ¿no? Y yo creo que claramente pues la balanza por parte de las autoridades se está, digamos, inclinando a la parte contagio, lo cual me parece legítimo. Pero creo que no se le está dotando al sector privado, en este caso a las empresas, de la suficiente autonomía como para gestionar esta desescalada de un modo racional y que no se interrumpa, o por lo menos normalizar la situación, digamos, empresarial de sus organizaciones de una manera óptima, ¿no? Entonces yo creo que ahí todo el tema de los tests y demás, creo que sería algo en el que las empresas deberían tener más autonomía. Vemos como algunas grandes empresas ya lo están haciendo y tiene que ser un efecto dinámico, no puede ser una foto de un día, es decir, tiene que haber una continuidad. Y por otra parte hay que involucrar a las comunidades autónomas, a las ciudades, a los ayuntamientos en ese control, digamos, de la movilidad. Con lo cual aquí hay que optimizar, digamos,
el distanciamiento social con la movilidad. Y eso, a mi juicio, como digo, creo que el fiel de la balanza está muy de la parte de lo que es el factor contagio, es decir, muy defensivo, y eso puede hacer que nos ralentice un poco la salida, como ya estamos viendo quejar. Y finalmente, el último punto, que es políticas a medio plazo, pues vamos a ver, en este país tenemos un problema que es estructural en esta crisis, y es que un 60% de nuestro tejido productivo pues está afecto de una manera, digamos, importante, o se ve afectado por la crisis actual, ¿no? Y estoy pensando en sectores de la hostelería, los sectores de consumo minorista, transporte, el sector industrial, porque hay muchas fábricas paradas, o ha habido muchas fábricas paradas, el sector cultural de espectáculos, sanitario, etc. Entonces, no nos queda otro remedio, porque es lo que tenemos que reactivarlo a medio plazo, ¿eh? No nos queda, entonces a lo mejor los muy críticos dirían, es poner dinero bueno sobre fines dudosos, pero es lo que tenemos. Lo que yo digo es, hagámoslo de una manera inteligente y hagámoslo de una manera que sea constructiva a medio plazo. Apalanquémonos en tendencias como la digitalización, I+D+I, energías renovables, tecnología y comunicación, es decir, aprovechemos para edificar, ¿no? Entonces yo creo que si podemos combinar, digamos, las dos partes de la ecuación, iríamos mejor, ¿no? Con lo cual, un poco resumiendo tu pregunta, creo que, digamos, las medidas que se han tomado eran, en lo que es la configuración, han abordado sobre todo una pequeña parte, que es la parte, digamos, del salvamento, pero yo creo que han sido subóptimas claramente en la parte, digamos, de la salida de la crisis y en la planificación a medio plazo, que, por cierto, por lo que he visto, no veo al sector privado, al sector empresarial involucrado en este plan de recuperación, ¿no? Lo cual es algo que, a mi juicio, pues no debería haber ocurrido, ¿no? Yo creo que queda claro al final que en teoría las políticas pueden ser las correctas, pero la implementación al final, pues en algunas partes fallamos. Y ahora vamos a ver cómo llega esto, ya vamos a una perspectiva mucho más local. Y aquí me gustaría, Álvaro, saber un poco, has comentado antes cuál era la situación previa a la crisis de España. Yo creo que a mí me gustaría ver un poco cuál crees que son, aunque yo creo que todos más o menos los conocemos, los problemas realmente estructurales de España, cómo esos problemas estructurales le pueden afectar a tardar más en salir de la crisis que otros mercados, que otros mercados vecinos, y qué necesitaríamos o qué crees que necesitaríamos hacer dentro de las capacidades que podemos tener para acelerar la salida de la crisis y volver a la senda de crecimiento. Bueno, yo creo que en primer lugar, ¿no? Creo que se puede hacer una comparativa muy sencilla. Aquí, si comparamos el punto de partida de España en la crisis del 2008 con el punto de partida de España en la crisis actual. En el 2008, España venía de tener un fuerte superávit primario y un colchón fiscal muy grande, sobre todo porque tenía una deuda pública por debajo del 40% del Producto Interior Bruto. El nivel de deuda pública sobre Producto Interior Bruto al cierre del cuarto trimestre del año 2019 se situaba en el 95,5% del PIB. Es decir, éramos uno de los países con una deuda pública de los más elevados de Europa, lógicamente por detrás, ¿no?, de países con una deuda pública abultada del 174%, que era Grecia, o ya en el caso de Italia, ¿no?, del 134%. Entonces, en este caso nos situábamos como uno de los países más endeudados a nivel público de toda Europa. Eso, lógicamente, es un problema, ¿no?, porque no nos permite hacer inyecciones de liquidez muy fuertes, tanto como lo necesitaríamos. Hemos visto que Alemania ha puesto a disposición de sus empresas una inyección directa al tejido productivo de 500.000 millones de euros. Y esto lo pueden hacer gracias al colchón de capital que han ido acumulando a lo largo de los últimos años. Como hablábamos, en 2008 España venía con un fuerte superávit primario. Pero ¿cuál es esa situación en el año 2020? Pues bien, en el año 2017 España negoció con Bruselas un cierre del año 2019 de déficit del 1,3% del Producto Interior Bruto. Con la llegada del nuevo Ejecutivo se renegoció ese objetivo de déficit y se cerró en el 2% del Producto Interior Bruto. Cuando se presentaron los datos, a cierre del año 2019, se llegó a la conclusión de que ese déficit había sido 6 décimas superior a lo pactado, el 2,6% del PIB.
Pero es que la historia no termina aquí y tuvo que venir Eurostat a corregirnos y decirnos que el déficit en realidad era del 2,8% del PIB porque habíamos obviado cerca de 10.000 millones de euros. Entonces, lógicamente, España no parte de una posición demasiado positiva ni frente a Bruselas ni frente a sus acreedores, principalmente porque nos situamos al límite, antes incluso de la crisis del coronavirus, de la entrada al procedimiento de déficit excesivo, que es de un 3% del PIB. Pero bien, ¿de dónde viene todo este aumento de déficit? Bien, tendremos que centrarlo en 3 puntos. En primer lugar, las administraciones locales a lo largo del año 2019 redujeron su superávit, que venía siendo del 0,5%, lo redujeron a un superávit del 0,3%. Por lo tanto, esto ayudó menos a la reducción del déficit. Las comunidades autónomas aumentaron su déficit, que era el 0,3 del PIB, lo aumentaron a un 0,5. Y el resto del déficit, o del aumento del déficit, que fue el primer aumento del déficit, no de la tasa de déficit, en 6 años, fue por parte de la administración local. Pero España no siempre ha estado así, es decir, no siempre hemos tenido esta senda de déficit creciente. A mí me gustaría recordar que en el año 2014 España registró un fuerte superávit primario de prácticamente el 1,3%, que luego, lógicamente, se convirtió en un déficit con un fuerte pago por intereses de la deuda de la crisis del euro. Entonces, en este sentido, España estaba en el camino correcto. Si miramos en los análisis de algunos economistas, ¿no?, como Ignacio Conde de la Universidad Carlos III de Madrid, veríamos que si España se hubiese mantenido en la senda de reducción del déficit que tenía en el año 2014, a cierre del año 2019, la deuda pública sobre el PIB hubiera sido poco más del 82%, con un crecimiento del PIB nominal medio, al que hemos observado estos años, es decir, sin nada espectacular de crecimiento y con un crecimiento en torno al 1,8, 2, 2,2% en ese rango. Pero claro, luego también tenemos que ver la caída del PIB que ha tenido España recientemente en el primer trimestre. Con solo 2 semanas de confinamiento, contando en el primer trimestre, ya que solo se contabilizaron, bueno, en realidad se contabilizó hasta el 13 de marzo y las otras 2 semanas fueron estimaciones lineales. En este caso, la caída fue del 5,2% del PIB en el primer trimestre, digo, con solo 2 semanas de confinamiento. Se estima que para el segundo trimestre la caída sea del 16% del PIB y que para el conjunto del año, es decir, a nivel agregado, sea el 9,2% del PIB. Bien, pero lo importante lo vemos aquí, porque son caídas similares a la de países como Italia, Francia e incluso Alemania, solo 2 puntos por debajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si miramos la caída del PIB por componentes, vemos que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión en bienes de equipo, que es realmente un proxy para calcular la productividad potencial, el incremento de la productividad potencial de la economía, cayó un 31% la estimación es que caiga un 31% en este año. La formación bruta de capital fijo. Es decir, eso nos deja con muy pocas perspectivas por un aumento de la productividad potencial de la economía. Luego creo que también tenemos que centrarnos en una fuerte debilidad que tiene España, fortísima, desde el año prácticamente 78, que es, desde que tenemos estadísticas, que es el mercado laboral. España viene teniendo una media de la serie histórica de desempleo del 17%. Previamente a la crisis del COVID-19 teníamos una tasa de desempleo del 13,6%. Es decir, éramos uno de los países de Europa con una mayor tasa de desempleo, a la vez que éramos uno de los países de Europa que más crecía. Entonces, eso es un fuerte problema. Es decir, tenemos graves problemas, ¿no?, para generar empleo con el crecimiento del PIB. Algo que se solucionó únicamente parcialmente con la reforma laboral de 2012, por una cosa que se llama ley de Okun, que en macroeconomía mide la flexibilidad de la caída del empleo frente al crecimiento del PIB. Pero luego cabe destacar otra cosa, y es la altísima temporalidad, altísima, del mercado laboral español. El mercado laboral español, con tasas de desempleo como la que teníamos previas a la crisis del COVID, es decir, el 13, 14, 15, viene registrando una tasa de temporalidad del 26 al 30% del mercado. Es decir, del 26 al 30% del mercado laboral son contratos temporales. En tasas de crecimiento similares, pero mucho mayores, es decir, en la época de máximo crecimiento económico, punto álgido, para que veamos que no es un problema del crecimiento, sino que es un problema estructural. En medio de la burbuja inmobiliaria, la tasa de temporalidad era del 35% de todo el mercado laboral español. Es decir, es un problema muy grave que debemos solucionar. Mirando los datos de destrucción de desempleo, los más de 900.000 empleos destruidos, si lo miramos, ¿no?, por afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo, en torno a 900.000, el 53% de los empleos destruidos fueron población joven. Es decir, menores de 34 años o con 34 años. Pero es que España venía siendo el país con una mayor tasa de desempleo juvenil de Europa, superando a Grecia el año pasado, con un 35,7% de desempleo juvenil. Entonces creo, lógicamente, es una población, es un
un grupo poblacional muy débil en el mercado laboral, un grupo poblacional que tenemos poca experiencia, ¿no?, generalmente, y que, bueno, que creo que pueden ser los que sufran más durante esta crisis económica, también digo, porque incrementará el factor de la alta temporalidad. ¿Cuáles creo, a grandes rasgos, que son las soluciones? Creo que la única solución posible para el mercado laboral español es una mayor flexibilización del mismo. Creo que se deberían hacer políticas estructurales como nunca antes se han hecho. Se debería seccionar el salario mínimo interprofesional, no únicamente por sectores, sino por rangos de edad. Para los jóvenes se debería permitir una eliminación del salario mínimo interprofesional dependiendo de los sectores, para permitir que estos pudieran entrar de manera mucho más rápida y mucho más eficaz al mercado laboral. Si mantenemos un salario mínimo interprofesional tan alto como el actual, incluyendo todos los sectores en él a nivel nacional, sin centrarnos en la paridad de poder adquisitivo de las distintas comunidades autónomas, ni las expectativas laborales de los jóvenes, seguiremos siendo un país no únicamente con un altísimo desempleo estructural, como lo hemos sido a lo largo de toda nuestra historia reciente, sino un país que mantendrá una altísima temporalidad y un altísimo desempleo juvenil. Creo que queda claro que tenemos que trabajar mucho todos juntos para salir de la crisis. Y justo ya yendo otra vez al punto de vista de la empresa y teniendo en cuenta, como hemos visto anteriormente, que España es un país de pymes y de autónomos y realmente hemos estado hablando de todas estas ayudas, al ser un país de autónomos, microempresas y pymes, hace más complejo que las ayudas lleguen a todo el mundo. Entonces, las políticas de financiación que se están aplicando, que como bien has dicho, Europa, España, al final es lo mismo, pero en esa aplicación, ¿crees que van a llegar a todo el mundo? ¿Crees que esa liquidez que necesita la empresa y que necesita sobre todo el corazón de la economía española, que son las pymes y los autónomos, van a llegar? ¿Qué ayudas crees que estamos echando de menos para que lleguen a nuestro tejido industrial? Vamos a ver. ¿Llegarán a todo el mundo? Pues probablemente sí, probablemente no. Es decir, yo creo que van a llegar probablemente a más, y recogiendo un poco la tesis o el comentario que hacía Álvaro antes de esas compañías que eran ya, pues estaban un poco en una situación complicada. Llegarán probablemente a más de las que en una situación normal llegarían por la situación, digamos, tan coyuntural que estamos viviendo, pero digamos que, dicho de una manera coloquial, puede ser hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es de cómo de viables son estas ayudas, digamos, a medio plazo, ¿no? Entonces yo creo que de momento lo estamos viendo. Las medidas de salida un poco y de desconfinamiento para sectores como pueden ser el sector del consumo minorista, sectores como la restauración, hostelería, directamente no cubican, es decir, con las medidas con las exigencias, digamos, de capacidad que se les están imponiendo, no pueden. Entonces, vamos a ver, una cosa es que a ti te estén, digamos, dando oxígeno para alargarte la vida un poco mientras dura la crisis y justo después, pero después los modelos de negocio llegarán donde tenga que llegar. Y como he dicho antes, la banca será selectiva porque se debe a sus accionistas, ¿no? Habiendo dicho eso, hay un problema estructural de base y tú lo has mencionado, ¿no? O sea, yo creo que de todos es sabido pues, la granularidad que existe en nuestro sistema, digamos, empresarial, ¿no? Ahora mismo, pues prácticamente más de la mitad de las empresas españolas son, digamos, sin asalariados, son autónomos. Y si tomamos lo que es las pymes definidas como empresas con trabajadores de menos de 250 asalariados, pues prácticamente estamos hablando de un 94% del total, ¿no? ¿Qué ocurre? Tú eso si lo miras, a excepción del fenómeno autónomo, si lo miras, si lo mides contra países en Europa, tienes diferencias. Claramente en países como el Reino Unido, Alemania, pues tienen un tejido, digamos, de pyme, pues más, digamos, más elevado, ¿no? Pero en general lo que ocurre es que dentro de esa pyme, que es una generalización por debajo de 250 empleados, los países en general, por lo menos las economías más potentes en Europa, tiran un poquito más hacia arriba que en el caso español. Entonces, en el caso español está muy fragmentado, muy fragmentado.
¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues porque yo creo que aquí hay un fenómeno que me parece sumamente importante y que tendremos que abordar, y son los canales de financiación, digamos, del sector empresarial, ¿no? Es decir, aquí hasta ahora pues todavía seguimos dependiendo en una medida muy importante de la financiación tradicional, de la banca, y debido a esa configuración, digamos, del sistema empresarial, hay muchos proyectos, hay muchas compañías que son directamente no bancables. ¿Por qué? Porque los inversores y los dueños de los bancos invierten para un nivel de riesgo determinado, que es más bien, pues es el que tiene que ser, ajustado a la rentabilidad, ¿no? Entonces, digo esto porque yo creo que aquí se abre un gran campo para todo el mundo de la financiación alternativa, ¿no? Y yo creo que es muy importante. ¿Por qué es importante la financiación alternativa? Pues porque el que invierte en financiación alternativa, bien sea en empresas aportándoles capital, equity o deuda directamente, o en vehículos, llámese private equity o venture capital, sobre todo para este tipo de compañías, asume un nivel de riesgo mayor. Y estos proyectos tienen un nivel de riesgo mayor, ¿no? También, lógicamente, esperan una mayor rentabilidad, ¿no? Con lo cual, esto es algo que no es un secreto, esto es algo que, como todos sabemos, en Estados Unidos está muy desarrollado, pero en Europa está en pañales. Y ya no digo en España, digo en Europa. Y está en la agenda como uno de los capítulos fundamentales de la Comisión Europea. De hecho, a raíz de la crisis financiera, esto ya estaba en la agenda de la Comisión Europea. Todos los esquemas de financiación alternativa a través de vehículos de capital privado y también, muy importante, y esto a fellow funders nos toca en nuestro ADN, tanto toda lo que es la financiación privada como lo que es la financiación alternativa a través de mercados alternativos de capitales, ¿no? Entonces, esto estaba en la agenda, digamos, en la Unión del Mercado de Capitales de la Comisión Europea, que nunca terminó de despegar del todo, estaba ahí, pero es que la Comisión Europea, en la antesala de esta crisis, también ha presentado un documento al Parlamento Europeo, concretamente el 10 de marzo, en el que se hablan de todas estas cosas. Es decir, se habla de lo que hemos hablado antes, energías sostenibles, digitalización, mayor facilidad de tráfico de mercancías en el mercado europeo y, por supuesto, la financiación alternativa, otra vez, ¿no? Con lo cual yo creo que nos tenemos que aplicar de alguna manera la lección y de verdad empezar a, de alguna manera, a hacer una labor de mentoring, de educación. Ya no hablo solamente de las startups y proyectos, sino en general todo el tejido de pymes, para que de alguna manera se mentalicen de que tienen que acudir a otras vías de financiación y no ser monodependientes de la banca. Yo, como no podía ser de otra manera, estoy 100% de acuerdo. Además, claramente la financiación alternativa, yo creo que el crecimiento que tiene en los próximos años es impresionante, y además nosotros lo estamos viendo en estos días cuando de repente empresas que nunca lo habían pensado porque estaban en su relación con los bancos empiezan a ver la necesidad, y cuando lo empiezan a estudiar se dan cuenta de que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, tanto lo que hablaba Mariano del mercado de capitales y de listarse, como todo esto, o sea, de repente hay empresas que en su vida lo habían pensado y esta crisis les está ayudando a acelerar. Y ahí yo creo que es, como decíamos, donde nosotros, que somos unos auténticos impulsores de esta financiación alternativa, podemos aportar muchas cosas. Vamos a las últimas preguntas, que es una pregunta más corta para cada uno de vosotros. Como conclusiones, me gustaría, por el lado, Juan Ángel, de cualquier crisis siempre intentamos sacar algo positivo. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esta crisis? ¿Y qué amenazas y oportunidades ves desde el punto de vista político, en clave política? Bien, yo no soy quizá tan positivo, pero bueno, las enseñanzas negativas también son enseñanzas, aunque sea más por qué no hacer que por qué hacer, ¿no? Cuestiones a no imitar en el futuro, porque habrá ocasiones, ¿no?
Yo creo que los países de nuestro entorno más inmediato, que son un poco el reflejo el espejo en el que nos miramos, hemos aprendido pues que no hemos tenido ciertos planes de acción, no ha habido un marco de acción concreto, en especial en lo que se refería a Mariano, de la implementación, ¿no? Más allá de la conceptualización, en la gestión de la crisis, en la implementación, pues ha sido todo muy caótico. Salvo contadas excepciones como Suecia, como Dinamarca, a cierta distancia como Grecia, sorprendentemente, el resto de países la estrategia a seguir ha sido no ser Italia. Pero claro, no ser Italia no es una estrategia. Máxime cuando, por ejemplo, en el caso de España, pues quizá acabemos peor en cuanto a cifras de fallecidos y, desde luego, a cuestiones macroeconómicas, ¿no? Y a escala global, la enseñanza que al menos yo saco de esta crisis es que se ha puesto de manifiesto el poder formidable del Estado, de lo público, al que todo el mundo parece haber recurrido cuando lo demás se tuerce. Y en ciertos aspectos, a mí me parece bastante preocupante el hecho de que tanto dictaduras, que es verdad que de ellas conocemos lo que ellas nos dejan conocer, como autocracias, como las denominadas democracias antiliberales, como las democracias liberales, pues sorprendentemente y preocupantemente han adoptado medidas que en algunos casos son muy similares. Y esto pues pone en tela de juicio la autoproclamada legitimidad de las democracias liberales en las que tenemos la fortuna de vivir. Y esto yo creo que es para hacérselo mirar en el futuro. También ha puesto de relieve pues, la fragilidad de las estructuras supranacionales, que son incapaces, por lo menos por ahora, de articular respuestas globales a amenazas globales. Sí, yo creo que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta de cara al futuro, y como decías, cuando yo te hablaba de enseñanzas, claramente lo positivo al final es no volver a repetir lo negativo, es decir, no era algo que vayamos a ser fantástico dentro de una crisis como la que vivimos. Álvaro, una pregunta en la que te voy a pedir casi que saques la bola de cristal y muy rápido nos digas cuánto crees que tardará España en volver a la senda del crecimiento. Bueno, la gente que me conoce sabe que me gusta muy poco hacer estimaciones, pero bueno, me voy a arriesgar, ¿no? Es decir, si miramos los principales análisis, sobre todo los más citados, como por ejemplo el del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el que sacó ayer la Comisión Europea, o el propio marco macroeconómico que sacó el Gobierno de España, todos sitúan un rebote entre el 6,5 y el 7,5 en el año 2021. Esto tenemos que recordar que cuando estamos calculando el Producto Interior Bruto en términos compuestos, no es simplemente restar la caída del año 2020, le restamos la subida del año 2021, no, sino que la subida es menor. Entonces, lógicamente, en el año 2021, aunque la economía creciera más de lo que cayó en el año 2020, no se recuperaría. Es decir, hasta bien entrada el año 2022, segunda mitad, si todo va bien, no se recuperaría el nivel de Producto Interior Bruto con el que se cerró el año 2019. Todo esto depende de cómo reaccione el mercado a nivel de economía real, ¿no? De cómo reaccionen los consumidores y los inversores de cara a sus propias preferencias. Tenemos que tener en cuenta que si juntamos turismo, comercio y hostelería en España, supone el 25% del Producto Interior Bruto, de lo cual el turismo es solamente el 12,7%, casi el 13%, y el 12,3% del empleo. Entonces, lógicamente, los sectores más afectados, que serán los últimos en salir de este confinamiento, ¿no? Que puede parecer que a nivel práctico no son sectores tan esenciales, pero aportan muchísimo a nuestro Producto Interior Bruto por nuestro propio modelo productivo. Entonces, si logramos, ¿no? que el turismo vuelva a funcionar en un corto o medio plazo, pues lógicamente esa recuperación sí se podría esperar para la segunda mitad de 2022, una recuperación completa del nivel de PIB. También depende, como he dicho, y es muy, muy dependiente de una variable macro como es el nivel de empleo. El nivel de empleo y el potencial productivo de la economía española. Si el output gap sigue incrementando, va a ser muy difícil, ¿no? que España en los años futuros crezca, después, ¿no? del rebote, crezca a ritmos aceptables, ¿no? para lo que sería una economía desarrollada como España, ya situándonos en el entorno del 2, no hablo de ritmos de crecimiento mayores. Entonces, bueno, yo estimo que si todo va bien, para la segunda mitad del año 2022 habremos recuperado el nivel de Producto Interior Bruto previo a la crisis del COVID-19. Perfecto.
Y ya la última pregunta, Mariano. Yo creo que siguiendo con los temas que estábamos tratando antes, y yo creo que algo que nos preocupa a nosotros y le preocupa a todos los que nos escuchan, yo creo que los grandes olvidados de todas las medidas que se han tomado en España son los emprendedores y es el I+D. O sea, realmente no hemos escuchado ninguna medida específica para algo que es tan importante en el futuro de cualquier tejido empresarial. Entonces, yo te diría un poco cómo ves la salida de la crisis, de todo esto, y cuál va a ser, otra vez, repetirnos, pero creo que va a ser más importante, el papel del capital privado en la ayuda a esta parte tan importante para el futuro de cualquier economía. Bueno, vamos a ver, yo creo que es un tema muy importante. Lógicamente, digamos, cuando no hay una base estructural, en este caso un poco de apoyo a todo este ecosistema de emprendimiento, de innovación, de startups, cuando no hay una base sólida es difícil que de repente pues tomes medidas coyunturales sobre algo que no existe. Y ya vuelvo a decir que un poco las medidas, un poco de primeros auxilios que se han tomado eran bastante generalistas y por tanto el dejar en el primer frente de batalla a la banca y la banca, lógicamente, teniendo que aplicar un criterio de selectividad, porque ya hemos dicho que los accionistas de la banca están dispuestos a tomar un determinado nivel de riesgo, pues es verdad que es un segmento que se ha quedado un poco huérfano, ¿no? Y no tiene que ser así, ¿eh? No tiene que ser así porque, de hecho, pues hay en algunos países incluso un poco el lobby que se está haciendo desde el punto de vista de la financiación, aparte de la financiación privada, pues también contempla algún esquema de créditos puente, desde que los proyectos son muy semillas hasta que se empiezan a monetizar, etcétera. Y hay una cosa que cuando hablo con interlocutores en España, en el marco institucional, siempre digo, no nos olvidemos de que en las últimas décadas prácticamente casi todas, la gran mayoría de las compañías que han implementado modelos de negocio, llamemos transformacionales, han salido de un garaje, ¿no? Y ahí tenemos a Microsoft, ahí tenemos a Apple, ahí tenemos a Google, Facebook, Amazon, Airbnb, que estos días lo está pasando regular, en Europa Spotify, TomTom, Skype, ¿no? Entonces, no debemos perder perspectiva. Yo creo que esto es muy importante, porque estamos hablando de cosas de las que todos somos conscientes, ¿eh? La digitalización, estamos hablando del trabajo en remoto, estamos hablando del e-commerce, estamos hablando de cómo va a ser el nuevo mundo. Y este nuevo mundo, pues no ha venido de las grandes corporaciones, de spin-off y de repente tengo una filial, ¿no? Ha venido verdaderamente de emprendedores y de innovadores, ¿no? Entonces yo coincido contigo en que podían por lo menos haber hecho un guiño, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la ley, desde el plano institucional, digamos, de apoyo a emprendedores que tenemos ahora mismo, pues viene del 2013. O sea, ahí se hicieron algunos avances a efectos administrativos, reducciones de burocracia, etcétera, y hubo un avance que para mi juicio fue significativo en el plano fiscal, que permiten deducir un 30% de la cuota, inversiones hasta 60.000 euros. Eso no es tan mal, ¿no? Pero desde luego si lo comparamos con otros países como el Reino Unido, Francia, los países nórdicos, donde verdaderamente se ha apostado por este ecosistema, pues estamos en pañales, ¿no? Con lo cual, pues sí, en cierta medida es un segmento que se ha quedado huérfano, ¿eh? Ahora mismo hay una ley nueva, o por lo menos un proyecto de ley nuevo en ciernes, que es el fomento del ecosistema de startups, ¿eh? Y bueno, pues esperamos que aborde algunos de estos puntos. Yo creo, y además, a lo mejor hilándolo un poco más ya con los discursos de Juan Ángel y de Álvaro desde un punto de vista más macro, que mejor, el que no sea europeísta, yo diría que le conviene empezar a serlo. O sea, yo creo que vamos a ser europeístas voluntariamente o forzados, ¿eh? Entonces, creo que tenemos que tener un ojo, o por lo menos mirar muy de cerca qué es lo que está ocurriendo en la Unión Europea. La Unión Europea, ahora mismo, y otra vez me remito a este documento que os hablaba del día 10 de marzo,
uno de los platos fuertes también, y es todo el tema de emprendimiento y startups, ¿eh? Y es precisamente porque todas estas nuevas tendencias de innovación, de I+D, etcétera, vienen de ahí, ¿no? Con lo cual, estemos cerca, ellos ya han aprobado un programa de 300 millones, estemos cerca de ahí y, por supuesto, que nuestros políticos y gobernantes, pues que también se acerquen ahí porque dice que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, ¿no? Entonces, no nos quedará más remedio que abordar ese tema, ¿eh? Y va unido también a lo que tú decías y que también he comentado ya antes. Al final, pues claramente el capital privado, ya sea, digamos, por vehículos o por financiación directa a través de, digamos, el crowdfunding o el crowdlending, va para ahí, ¿no? Y además, vamos, pues nosotros, como has dicho, lo vivimos un poco en nuestras carnes. Es decir, yo creo que el nivel ahora mismo de emprendimiento que hay en nuestro país está en la parte alta del rango a nivel europeo. Nosotros estamos viendo, yo diría, todas las semanas, proyectos tremendamente interesantes de innovación en muchos campos que van desde la biotecnología a EdTech, es algo que está muy de moda ahora con nuestros hijos y los estudiantes, digamos, tomando las clases a distancia, soluciones de última milla, logística, fintech, dispositivos médicos, travel tech. Es decir, tenemos que confiar y de alguna manera apostar por estos sectores, no solamente como válvula, que de una manera está relacionada lógicamente de crecimiento empresarial, sino además porque va a ser un generador de empleo. No cabe duda que el autoempleo cada vez va a ser una norma más común y yo creo que al final esto está en el interés de las instituciones, en un mundo en el que el desempleo va a ser un verdadero hándicap y un verdadero reto a solucionar, pues yo creo que hay que apoyar claramente este sector. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, afirmativo. Bueno, yo creo que nosotros ya en todos los webcasts de Fellow Funders terminamos siempre con unas preguntas rápidas a nuestros ponentes. Son preguntas solamente de contestar sí o no o dar una respuesta concreta, porque son preguntas que a la vez le aparecen en la pantalla a todos nuestros oyentes y luego rápidamente comparamos si están de acuerdo o no de acuerdo con la respuesta de los ponentes. Con lo cual os voy a ir haciendo 3 preguntas alternas a cada uno de vosotros y en esas preguntas luego comparamos cómo han sido los resultados. La primera es para Juan Ángel y me gustaría, es un tema puramente político, y es si cree que habrá pacto de Estado en España, sí o no. 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 La siguiente es para Álvaro. Esto está entre la economía y la política. ¿Habrá nacionalizaciones en España? Álvaro. Sí, que no tenía micro. ¿Habrá nacionalizaciones en España? Que más de corazón que de cabeza, pero no. No. Vale. La siguiente también es para ti, Álvaro, aunque ya la has contestado y era coronabonos o eurobonos, ¿sí o no? No. Yo creo que ya estaba contestado. Para Juan Ángel, ¿tendremos hombres de negro en España? Sí, nunca se fueron del todo. Vale. Aunque yo lo hemos contestado antes, la pregunta de ¿quién saldrá más reforzado de esta crisis? ¿China, Estados Unidos o Europa? En el corto plazo, China. China. Mariano, la siguiente es la banca española, que yo creo que también lo has contestado anteriormente en esta crisis, ¿héroe o villano? O neutro veo también. O neutro. Yo creo que neutro. Neutro. Vale. Para Álvaro, ¿cambiará nuestro modelo productivo en España tras la crisis del COVID-19? ¿Sí o no? No. No. Y las dos que quedan son para Mariano. ¿Sientes que las empresas estaban preparadas para esta nueva realidad? No. Y la última, que tiene que ver con últimos como hemos comentado,
¿cambiará la rutina y los métodos de trabajo después del confinamiento? ¿Sí o no? Sí, ya están cambiando y seguirán evolucionando. Bueno, pues ahora en un par de minutos tendremos los resultados y podremos comparar un poco lo que opina la audiencia con lo que opina, con lo que vosotros habéis contestado. Mira, los tenemos ya en pantalla. ¿Habrá pacto de Estado en España? Pues claramente hay un 78% que dice que no. Yo creo que eso lo tenemos todo bastante claro, pero sigue habiendo un 22% que está diciendo que sí, que son en las nacionalizaciones prácticamente todo el mundo coincide, un 89% es un no y solamente un 11% es un no sabe, no contesta. Coronabonos está más repartido porque hay un 67 que dice que no, pero hay un 33 que considera que sí. Los hombres de negro en España, un 78% dice que sí, y un 22% que no. Yo, Juan Ángel, aquí ya, pues, aunque soy solamente el moderador, creo que nunca se han ido. Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién saldrá, y gracias a Dios, quién saldrá más reforzado de esta crisis? Hay una mayoría que dice que China y un porcentaje de un 22, un 78 China y un 22 Estados Unidos. Y la banca española Euro de Villano, pues prácticamente un 77% está en el neutro que comentaba también Mariano. ¿Y cambiará el modelo productivo? Hay un optimismo importante, un 67% opinan que sí y un 22% que no. Yo creo que aquí también hay que ser positivos y confiar en nuestras empresas. Yo creo que de alguna manera hemos demostrado en el pasado que tenemos grandes empresarios que han sido capaces de adaptarse a los diferentes modelos y lo han hecho muy bien. O sea que yo quiero confiar. Y luego donde sientes que las empresas estaban preparadas, una unanimidad absoluta, el 100% piensa que no. Y cambiar las rutinas del trabajo, pues prácticamente casi también un 89% opina que sí. O sea que yo creo que hemos estado muy, muy alineados o bien opinaban igual o bien los habéis convencido durante la charla. Y yo creo que para terminar, siempre nos gusta terminar con alguna recomendación por parte de los ponentes. Y en este caso me gustaría que cada uno de vosotros nos recomendara un buen libro que os hayáis leído últimamente y que creéis que su lectura es recomendable para nuestros oyentes. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Bueno, he mencionado dos. Uno súper clásico, Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, y su última adaptación, en este caso La tensión de China y Estados Unidos, el libro del 17, me parece que fue publicado, de Graham Allison, Destinados para la Guerra. ¿Podrán China y Estados Unidos escapar de la trampa de Tucídides? Álvaro. Bien, pues yo voy a recomendar un libro que creo que en este momento está bastante bien, que trata sobre cómo el capitalismo, entendido de manera general, ha sobrevivido a todas las crisis y todas las revoluciones a lo largo de toda la historia. Entonces, este libro es de un historiador, un historiador económico de la Universidad de Alcalá de Henares, que se llama Gabriel Tortella, y es este libro que es una historia económica y social del capitalismo. Es algo largo, pero realmente merece la pena porque va desde las primeras rutas comerciales de finales del siglo XV hasta la crisis del 2008, pasando por la Unión Soviética, la revolución comercial del XIX, todas las grandes revoluciones del capitalismo están en ese libro y está bastante bien y es de interés general. ¿Y Mariano? Hoy como eres ponente... me toca decir algo. Exactamente. Bueno, pues yo fíjate, durante estas semanas he estado leyendo un libro que no lo había leído, pero que ya llevaba tiempo digamos, en mi librería, que se llama Wait, y es de Frank Partnoy, que es un ex banquero de inversión y abogado corporativo, y tiene una teoría muy interesante que lo que viene a decir es que en el mundo este agitado y de extrema rapidez en el que vivimos, que se nos pide contestar a las cosas así, es mejor procrastinar un poquito, ese palabra tan horroroso, y esperar un poquito y no anticiparse y antes de tomar una decisión, ¿no? Por lo cual es interesante porque está basado un poco en neurociencia, en deportes, en
y al público, pedirle por favor a los oyentes que rellenen la encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros y para mejorar todos estos webcasts. Y dar las gracias especialmente a la Fundación Civismo, a Juan Ángel y Álvaro por participar en este webcast, en esta conferencia. Y yo creo que para nosotros su aportación es muy, muy importante, porque al final nosotros en el día a día estamos en contacto directo con las empresas, pero hay veces que también nos ayuda la visión vuestra, que lo veis más a vista de pájaro, y podemos ver cómo combinan los dos mundos. Recordaros que seguimos con nuestros webcasts muy interesantes. El del próximo 13 de mayo, que es cómo gestionar la incertidumbre tras la crisis, con un experto en gestionar la incertidumbre y con uno de nuestros socios, Ernesto Muñoz, hablando sobre cómo han cambiado los modelos o cómo van a cambiar los modelos de negocio de las diferentes empresas para adaptarse a la crisis. Un poco lo que comentábamos antes, si van a cambiar o no, yo creo que vamos a dar cuál es nuestra visión. Y por último, deciros que dar un mensaje, bueno, pues de apoyo desde Fellow Funders. Queremos apoyar a todo aquel que se haya visto afectado por el COVID-19, tanto a las víctimas como a las familias de las víctimas, como ya en un segundo grado aquellos que estén sufriendo la crisis de una forma más intensa. Queremos apoyar a todos, estamos a su lado. Y daros las gracias a todos los oyentes y muchísimas gracias por seguir siendo fieles a los webcasts de Fellow, y seguiremos al pie del cañón intentando ayudar. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. A todos, muchas gracias.